Bienvenidos una vez más a tu canal de Atrapados en Creencias. Hemos venido hablando sobre una serie de videos que tienen que ver con la Biblia, con la historia bíblica, especialmente del Antiguo Testamento. Pues porque usted nunca va a escuchar eso en ninguna iglesia, ¿no? Ningún predicador le va a hablar sobre eso. Hoy día la gente solamente trata de desechar toda esta historia y decir que ahora todo es nuevo para tratar de justificar todas las atrocidades que están escritas en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama Jehová habita en la oscuridad. Y vamos a demostrar eso. Pero antes de hablar de ese tema, buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, la audiencia. Y sí, vamos a tocar este tema. Vamos a buscar y leer lo que mucha gente no quiere leer. Exacto. Yo por muchos años, bueno, los dos estuvimos por muchos años metidos en todo esto religioso. Y este tema que vamos a hablar hoy para mí fue muy importante porque eso fue lo que me llevó a despertar, siendo yo una persona muy religiosa, muy fanática, como posiblemente muchos de los que nos están viendo estén pasando por un proceso similar, y que cada cual tiene su clic, ¿no? Su clic donde despierta, ¿no? Algunos de pronto no, si no le ponen un poco de neutralidad al asunto. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué nos podrías tú decir entonces por qué Jehová habita en la oscuridad? Sí, hay varios versículos que él dice que él habita en la oscuridad. Pero yo quería empezar, como a modo de introducción, de no olvidarnos la carta de presentación de este ser llamado Jehová, no para con los profetas que él iba eligiendo, sino para con todo el pueblo, con toda esa raza de Israel, esa tribu de Israel, porque no olvidemos que es el Dios de la tribu de Israel. O sea, no es un Dios planetario, es un Dios local para una determinada tribu, en este caso la tribu de Israel. El libro fue dado también para la tribu de Israel. Y ahí cuando hizo la presentación, que estaba Moisés, que subió al monte Sinaí, ahí todos podemos ver y podemos leer, sin dudas, a equivocarnos en otra interpretación, de que el monte humeaba, había humo, había fuego, había temblor, había terror. Habla de los títulos bíblicos, la versión más conocida, Reina Valera 1960, dice que el pueblo estaba aterrorizado, espantado, temblando, que le decía, andá vos, Moisés, a hablar con este ser que se está presentando como Dios, y después vos decinos a ver qué es lo que este hombre, este ser quiere, esta entidad autoproclamada Dios quiere. No olvidemos esa base. Y después podemos ver también en otros versículos que dice en Deuteronomio 4:11, y es el mismo que habla de Deuteronomio 5:22. Dice, estas palabras habló Jehová a toda nuestra congregación en el monte, está hablando del monte Sinaí, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me las dio a mí, dice Moisés. Así que, bueno, acá podemos ver cómo esta entidad se estaba presentando directamente en medio de la oscuridad, en medio del... O sea, nunca en ningún momento uno dice, bueno, se va a presentar este Dios amoroso. ¿Y cómo se presentaba? En medio del pasto, de unos árboles hermosos, de un día soleado con un arco iris, una cascada. No, en medio del fuego, de la oscuridad. Y también ese otro versículo muy conocido, que también está en Primera de Reyes 8:11 y en Segunda de Crónicas 6:1, que dice, yo soy Jehová que habito en medio de la oscuridad.
Entonces podemos ver este Dios cómo se presenta, este Dios que en muchos versículos bíblicos uno lo puede ir viendo en la concordancia, todo estudioso de la Biblia lo puede ver, que él dice que él vive en la oscuridad. Es más, cuando él hizo la creación, descubrió que la luz era buena. O sea, que se ve que no la conocía, porque dice, y vio que era buena la luz. O sea, debe ser medio Drácula, porque como que no le hacía tanto mal a los ojos, una cosa así. Pero bueno, ese ya sería otro tema. Sí, sí, correcto. Entonces, eso que tú citas de Primera de Reyes 8, 11, ¿no? Sí, Yo tengo acá 8:12. otra, sí, 8, 8:12. 11. Sí, Tú citas la Reina Valera 1960. sí, Yo quisiera explicarle a la audiencia que yo en un tiempo estuve bien metido en todo esto. Y alguna vez alguien me dijo, y bueno, ¿y nosotros por qué le llamamos Jesús? Si él no se llamó nunca así, porque utilizamos siempre nombres latinos, y entonces, si él era hebreo, ¿no? Era israelita. Y de hecho tenía toda la razón, ¿no? Porque obviamente, incluso eso está haciendo tanto daño hoy día que la gente piensa que esta historia es latina, ¿no? Jesús, Pedro, Pablo, Juan, nada que ver con esos nombres. Entonces ahí yo comienzo a investigar y digo, bueno, eso es un argumento válido. Me encuentro con que los nombres originales y empiezo a encontrar, empiezo a buscar una versión bíblica que tuviera los nombres originales, gente que se dedicó a estudiar y a traducir realmente cómo era literalmente pasarlo del español al hebreo sin pasar por la contaminación, entre comillas, griega. Porque de todas maneras, ese puente con los griegos hizo mucho daño al español, no al español, a las versiones en español. Entonces, aquí hay una versión que se llama la versión israelita nazarena, en donde eso que tú acabas de leer es una historia de que se construyó el primer templo, cuando Salomón, o en hebreo Shelomo, hizo el primer templo. Le mandan a hacer el primer templo. Entonces allí sacrificaron una cantidad de animales que eso fueron muchísimos, fueron como más de 100.000 animales, ¿no? Y entonces dice en el versículo 11, y los sacerdotes no pudieron continuar realizando el servicio por causa de la nube, porque la presencia de, acá dicen Yahweh, había llenado la casa de Yahweh. Esa es la traducción israelita nazarena. Y entonces hasta ahí, en ese versículo 11, suena como algo espectacular, ¿no? Y eso es de lo que se cogen muchos predicadores para decir de que su presencia nos llena, que su presencia esto, que lo otro, que la iglesia está llena de la presencia de Dios, etcétera, porque cogen estos versículos fuera de contexto, ¿no? Entonces, pongamos el escenario. El escenario era que había una cantidad de sangre de animales degollados, de todo lo que había hecho los sacerdotes. Estamos hablando de miles de animales. Eso era un reguero de sangre dentro de ese templo. Y entonces este ser llena ese sitio con su presencia. ¿No? Está deleitándose con todo eso, con todos esos sacrificios, con toda esa sangre. Y entonces hasta ahí pareciera todo, wow, qué presencia, ¿no? Pero cuando uno mira el versículo 12, dice, entonces Shelomo, o sea, Salomón dijo, Yahweh ha dicho que él habita en la densa oscuridad. Wow, entonces cuando uno empieza a leer, y yo le recomiendo a la audiencia, a los que están metidos en todo esto, que no se dejen solamente por una versión como la Reina Valera, que busquen raíces hebreas, que busquen versiones que sean traducidas del hebreo al español directamente, y se van a dar cuenta que muchas de las cosas cobran más sentido y son palabras más específicas. Entonces, dice que él habita en la densa oscuridad. Y cuando yo empecé a darme cuenta de esto y muchas cosas más, me di cuenta, oh, pero ¿cómo así? Luego lo que él es luz. Entonces uno mira esos escenarios, Daniel, y se da uno cuenta que definitivamente es algo terrible, ¿no? sí, sí. Es como que cuando él se acerca a la luz, porque a veces dice, a veces no, dice en la Biblia, que él descendió a ver y vino a ver.
es como que él está en la oscuridad permanentemente. Y cuando se acerca a ver algo, es como que entra en un campo de luz para ver algo. Pero si tiene que hacer algo como la manifestación de los 10 mandamientos y el rollo de la ley que le daba a Moisés esos 40 días, estaba en su escenario predilecto, él en el medio del fuego. O sea, en vez de decir está en un campo verde lleno de pastitos, de florcitas, de sembradíos, de pajaritos, de colibrí, no, está en el medio del fuego, en la oscuridad, en el humo, temblor, terror, la voz era como un estruendo, era una cosa impresionante, o sea, aterrorizados todos. Y acá podemos ver que después de todos esos sacrificios de animales, que no mataron un animal, mataron, uno lo puede leer sin interpretar otra cosa, que realmente fueron sacrificados para este Dios llamado, autoproclamado Dios llamado Jehová. Era de día, estaban en el desierto, hacía calor, esos lugares eran lugares calurosos, se llena de moscas, moscas, olor, los intestinos, la sangre, a dónde iban poniendo la cantidad de cientos y de cientos de cadáveres de animalitos, pobres cilios. O sea, y él ahí recién bajó, y cuando él bajó, ¿qué vino? La oscuridad. Sí, y es algo, o sea, esto es un ritual completamente oscuro. O sea, todo esto de los animales, de los sacrificios. Y es que a la gente, a las personas les han metido este cuento de que es que eso era una expiación, ¿no? Y que entonces, que como la primera pareja pecó, entonces que ahora tenía que sacrificar animales ¿no? Para justificar su pecado. Pero en el fondo de todo esto es simplemente que era un ser completamente oscuro que pedía sacrificios, que los hace hacer un tabernáculo, precisamente ¿para qué? Para que le den tributo con todo este ritual de los animales, que él mismo mandaba específicamente a que lo hicieran de alguna forma. Pero quiero terminar con esto, con un versículo que para mí fue crucial cuando yo desperté de toda esta locura, fue en estos versículos de Génesis 15, en donde cuando Abraham, o sea, siempre los predicadores dicen esto, Daniel, dicen, no, y entonces Dios le dijo a Abraham, de ti haré una gran nación, y de ti haré esto, y de ti haré lo otro, y lo hacen ver como algo, wow, una promesa espectacular, ¿no? Pero nunca leen los versículos de cómo se llegó a todo ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, Abraham tenía, cuando supuestamente tiene esa visión, él dice, voy a leer esta así la Reina Valera, dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces aquí Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré qué he de heredar? O sea, ¿cómo voy a yo a saber lo que me estás diciendo en otras palabras? Y mira lo que él le dice, o sea, le está haciendo una pregunta simple, ¿no? Como decir, bueno, ¿y yo cómo voy a saber que esa promesa, en qué momento yo voy a saber específicamente esa promesa? Y mira lo que le contesta. Le dice Jehová, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también, mejor dicho, y un palomino. Imagínate toda esa cantidad de revuelto. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, o sea, cada uno de estos, ¿no? Animales y aves. Y pues cada mitad, y puso la mitad, o sea, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí, póngale cuidado a esto, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Claro. Y entonces Jehová dijo a Abraham,
ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y estaré yo allí y tal, y los esclavizan. La misma promesa, ¿no? Pero es decir, cuando yo estaba leyendo esto, dice que después de que le hace hacer ese ritual, ¿no? De animales, y que venían aves de rapiña, imagínate, era un ritual horrible, ¿no? Era una cosa completamente monstruosa. Y entonces a él le cae, o sea, le viene un sueño, ¿no? Y dice que descendió Jehová como una densa oscuridad sobre él y le da la promesa. Esa es la famosa promesa de haré de ti una nación grande, claro, pero el predicador solo te va a decir haré de ti una nación grande, pero no lee todo este ritual tan Claro, pero terrible. se hizo de noche, ¿Mm? esperó la noche. No, y no solo eso, sino que está La diciendo que noche lo que y la noche descendió a él espesa, fue claro. Jehová como una oscuridad, o sea, descendió la oscuridad sobre él. Algo espeso, Algo algo espeso, denso. algo horrible, algo completo. Eso fue lo que descendió y le habló. Porque él sentía temor. Él dice que Abraham estaba atemorizado en ese momento. Y por eso, pero entonces le hace hacer un ritual. Sí, sí, Es sí, que, sí. es que esto no es por querer herir susceptibilidades, pero la gente en la iglesia todo el tiempo es que Satanás y que no sé qué, y que el diablo y que tal, y que los satánicos, pero no se dan cuenta que este es un ritual completamente satánico por donde usted lo mire. Sacrificar animales, hay podredumbre ahí, hay aves de rapiña, luego el hombre cae en un sueño profundo, luego viene y desciende una oscuridad sobre él y le habla. ¿Cuál es esa oscuridad? Pues Jehová. Entonces es algo increíble, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando acá, yo también, en algunos videos lo he dicho, yo de los 18 años que empecé a ir a la iglesia evangélica, pentecostal, y estuve hasta los 42, 43 años metido y trabajando, no sentado en un banco mirando, en actividades religiosas y en el mover de ese espíritu que uno creía que era de un ser bueno. Pero bueno, a lo que quiero llegar yo es que también podemos ver que la similitud de todos estos sacrificios con los sacrificios vudú. Los vudú, parte del Umbanda, el candomblé, todos esos actos espiritistas, pero ellos sacrifican menos animales que los que pedía esta entidad llamada Jehová. Y podemos ver también, todo lector de la Biblia, el Levítico capítulo 1, 2, uno puede ir viendo todo un ritualismo que no solamente eran los sacrificios, sino que se bañaban los levitas con esa sangre mientras seguían sacrificando. O sea, después en otros pasajes pedía de que tenía que tener la ropa impecable, limpia, pura y blanca, los que sacrificaban, todos los levitas que trabajaban alrededor del tabernáculo. Pero aparte, podemos ver en Levítico, capítulo 1, 2, que dice que se bañaban con la sangre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién estamos justificando? Porque estoy justificando, esto es como un tribunal. Acá tenemos un ser que vive en la oscuridad, Jehová de los ejércitos, que después vimos también que manda a masacrar y a matar gente, y yo, con mi consentimiento, soy partícipe necesario y estoy revalidando los crímenes que esta entidad hizo en su tiempo. Ajá. Es un juicio, es lo mismo que un juicio. Uno es un testigo que sería un partícipe necesario de todo esto, de todas estas atrocidades. Sí, no, y para mí, digamos, especialmente fue muy difícil porque yo fui pastor. O sea, yo estuve metido pastoreando en Estados Unidos y yo fui a muchos sitios donde yo veía que a mí eso siempre no sé, algo no me hacía sentir bien cuando íbamos a iglesias pentecostales y yo veía que hablaban de la presencia, ¿no? Y que aquí está la presencia de Jehová y del Espíritu de Dios y la gente empezaba a tener unas manifestaciones horribles, que eso es otro tema que vamos a hablar, no lo vamos a tocar ahorita, pero lo que quiero decir es que todo eso cuando yo estaba al frente, yo miraba y yo decía, esto parece un puro culto satánico para mí, ¿no? A pesar de que yo estaba todavía muy adoctrinado,
Pero yo no sentía paz con eso, porque yo había gente haciendo cosas raras y supuestamente no era que estuvieran supuestamente endemoniados, sino que ya estaban llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, todas esas cosas a mí no me daban paz. Yo decía, esto para eso es una locura. Y entonces después empiezo a investigar sobre las raíces hebreas, empiezo a leer la Biblia con más juicio, con más detenimiento, a hacer investigaciones sobre los nombres hebreos, sobre palabras hebreas directamente al español. Y me empiezo a dar cuenta de esto. Y el día que yo leo esto que yo mencioné anteriormente de Génesis 15, eso fue un clic para mí. Yo inmediatamente hice como así, ¿no? Y para mí fue difícil porque yo teniendo una responsabilidad, era difícil. ¿Y ahora yo qué hago, no? Me sentí defraudado, me sentí como que como algo así que que uno tiene una confianza en alguien por tantos años y se siente que esa persona lo defraudó. O sea, yo me sentí muy decepcionado y decía, y ahora yo con esto que estoy sintiendo, de darme cuenta que este es un farsante, que esto es un monstruo realmente, que es un satánico que está metiendo, que realmente el rey, el Dios de este mundo no es el que hablan de que es Satanás, sino que es él mismo. Wow, eso para mí, Daniel, fue muy duro, muy duro. Sí, yo recuerdo que cuando, o sea, uno estuvo muchos años y predicando en iglesias y yendo enviado a otras ciudades, bueno, no viene al caso. Eh, el tema es que yo no tenía cargos así, fui diácono nada más un tiempo, después fui a vivir a otro lado. El tema pasa porque uno empezaba a ver y a preguntar todas estas atrocidades que uno está viendo, a ver algún justificativo, o sea, más allá de los estudios que uno hacía, uno le preguntaba a las personas que uno veía que tenían un conocimiento, no a cualquier persona, sino personas, entonces te salían con respuestas que no te terminaban respondiendo nada. Entonces yo había optado, desde ese tiempo en adelante, cada vez que me tocaba predicar, o llevar la palabra, por llamarlo de alguna forma, de evitar todos esos temas. Entonces los evitaba. Y hoy por hoy yo sé de que en muchas iglesias, mucha gente que, en la iglesia evangélica, que el Antiguo Testamento prácticamente como que ni lo mira, como que no es, bueno, ya está, ahora solamente el Nuevo Testamento. Es como un encubrimiento agravado de una realidad que la gente, como ve que es tan aberrante todo, hasta creo que el Papa Francisco creo que habló también de que solamente el Nuevo Testamento, parecemos como los chicos de 8 años que van a catecismo y que se les da el librito del Nuevo Testamento, Dios llega al hombre, con palabras dulces y buenas y modificado para los chicos, algo infantil. Porque la realidad es tan dura que prácticamente es, ¿cómo sería la palabra? Inexplicable. Es inexplicable cómo una persona puede seguir justificando las atrocidades. Ah, pero eso ya pasó. Pero esa es la base. ¿Cuándo él cambió? ¿Cuándo? Porque después No, ahí en Juan dice, sí, no, Dios es luz y no hay ninguna no, tinieblas en él. no, Bueno, explicáselo al Dios del Antiguo Testamento. ¿Cuándo cambió él? ¿Cuándo no, dejó de y ser un neurótico, ahí sí no utilizan el verso asesino? de que él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Claro, él no cambia. No hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿cómo es el asunto? Es inentendible. Justificar. Entonces voy buscando, este versículo me gusta, lo hablo, lo hago un cuadrito con una foto, con un río, qué lindo. Pero 2 versículos atrás y 2 versículos después, olvídate de leerlo porque son un Sí. desastre. Ahora, el peor error que puede cometer una persona, y lo digo a las personas que están viendo este video, el peor error, si usted está yendo a una iglesia o está muy metido en todo eso, el peor error que usted puede hacer es ir a preguntarle a su pastor o a su líder inmediato, porque él está adoctrinado, él nunca le va a decir,
No, sí, eso como que tienen razón. Ay, no, eso como que por ahí, no, te va a contestar, eso es del diablo. Esos son unos blasfemos, o sea, como lo único que saben decir, porque, pero no tienen un argumento, o sea, ahí está claro en los mismos textos, pero entonces ese es el peor error. La única forma en que una persona despierte, lo digo yo digamos, por mi vivencia, es que uno mismo se ponga a leer sin depender de nadie, sino uno mismo, bueno, vamos a ver qué es lo que dice aquí realmente. No lo voy a buscar la interpretación, que son interpretaciones que no es como a gente que dice, no, que cada cual interpreta a su manera, esa es una salida muy ridícula. No, ahí está claro, es que habitan la oscuridad, entonces, ¿qué otra interpretación le damos a habitan la densa oscuridad? ¿No? ¿O qué otra interpretación le damos a que mandaba a matar animales y que se deleitaba con eso? ¿Qué otra interpretación le voy a dar yo a eso? O sea, no, hay cosas que están muy específicas. Entonces, el problema es que las personas no buscan por ellos mismos, sino que creen que alguien sabe más que ellos. Y ese es el peor error. Claro, porque uno va básicamente a la iglesia buscando algo bueno, puro y lindo, y entonces se va encontrando con un Dios que no encaja con lo que no, con ese Dios buenito que está sentado en una nube, qué lindo, qué bonito, con la barba blanca, porque con las manitos, qué lindo, porque ya vimos en el estudio anterior que tiene garfios que le sale humo de la nariz. Como un Entonces, dragón. un dragón, de qué estamos hablando? Vive en la oscuridad, está en el medio del fuego. ¿Con qué se come esto? Indigerible, injustificable, no se puede Y lo, y, justificar por y- y ningún lo lado. peor es que al creyente que tiene muy buenas intenciones Es, se le pega esa mentalidad, ¿no? No, es que si usted no se arrepiente se va para el infierno, o ahora estamos esperando que Él venga y desate su juicio y entonces esto y lo otro, o sea, se vuelven iguales a Él en su mentalidad, ¿no? O sea, ellos dicen, no, es que si usted no se arrepiente, Él va a venir y le va a hacer de todo, ¿no? Es decir, conocen que es un ser completamente vengativo y lo apoyan, ¿no? Y apoyan su venganza. claro, Entonces es una cosa increíble. Por ejemplo, ahora que hace poco pasó lo del eclipse, muchos religiosos diciendo, no, es que ahora vienen 3 días de oscuridad. ¿Y quién traería esa oscuridad si fuera verdad, no? Porque no pasó nada. Pues Jehová. Entonces como que justifican la oscuridad, la venganza, el odio, el venir y matar a la gente mejor dicho, escoger solo a los suyos. O sea, es que es una cosa tan increíble que antes uno apoyaba esas ideas, ¿no? sí, porque la mayoría, o sea, no todos, por supuesto. Por eso digo que uno o fue a la iglesia buscando algo bueno, Sí, algo claro. lindo, algo. Entonces encontró un Dios lleno de amenazas y que mucha gente no deja de ir a la iglesia porque ay, vas a dejar una silla vacía, ya es como un club, por un lado, de amigos, por un lado, que se encuentran una vez por semana, y por el otro lado, por miedo. Siguen a este Dios, por más que sepan de que no anda bien de la cabeza el tipo este, pero lo siguen por miedo. No Sí, o sea, por miedo porque viene un castigo. Si yo lo dejo, me va a castigar. El tipo dice, sí. es más, en las cartas de Pablo dice, más vale de aquel que me hubiera conocido y después me dejó, más vale que nunca me Ujú. hubiera conocido porque peor es el lugar. Oh, pero entonces, un Dios que No. te vive amenazando todo el Sí, tiempo. no, no, no. O sea, haceme caso porque si no, sabe cómo te va a ir, ¿no? Es que yo siempre digo que si la gente comparara la familia, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la estructura de padre y madre con sus propios hijos, ¿qué papá actúa así? Ah, no me hiciste caso, venga para acá y le doy, lo saque, mejor dicho, lo torturo hasta prácticamente dejarlo sin vida o lo dejo sin vida. Eso pasa en un caso muy aislado, pues por ahí
papá con algún problema psicológico, pero la mayoría de seres humanos buscamos es cómo arreglamos el problema de alguna forma con nuestros hijos, ¿no? Etcétera, pero no tenemos esa mentalidad. En cambio, esta gente, este seres, todo es odio, venganza, no, mátenlo, apedréenlo, muere irremisiblemente, o sea, no, eso no coincide con ni siquiera con nuestra propia naturaleza. Entonces, bueno, Daniel, tenemos ya bastante tiempo en este video, espero que haya quedado claro y que sinceramente este ser no es ningún Dios de luz, como la gente cree, es un ser completamente que habita en la oscuridad, que pide sacrificio, todo un ritual para que Él descienda y para que Él, con su presencia de densa oscuridad, llene el sitio y hable y etcétera. Y si usted no despierta con esto, pues espero que algún día usted solo lea y algún día despierte de algo, porque yo le invito a que lea, la verdad. Pero de que este ser es completamente oscuro, no nos cabe la menor duda. ¿Qué más podrías agregar ya para terminar? Más allá de todo esto que vive, o sea, que ya lo vimos, que lo puede seguir estudiando la gente, es un Dios autoproclamado Dios, pero un Dios que te ama con amenaza calificada, no te ama y no es Dios. Ahora que hablamos de eso, creo que esto lo voy a decir ahora y lo voy a repetir en casi todos los videos. Y es que la sola palabra Dios es completamente egocéntrica. Completamente, esa palabra Dios es egocéntrica y es una palabra griega, ni siquiera la heredamos de los griegos. Porque usted busca en hebreo, eso es otra cosa, es como un gobernante, ¿no? Como poderoso, gobernante, todo eso. Pero realmente si nosotros buscáramos a alguien superior, ¿no? Aparentemente deberíamos hablar de una fuente de vida. Alguien que realmente sí sea una fuente, ¿no? Que nos dé vida, que nos dé amor, que nos dé luz, etcétera. Pero eso no encontramos en este ser. Entonces, por eso hasta la misma palabra Dios es completamente egocéntrica, ¿no? Entonces es una cosa así. Bien, espero que hayamos por lo menos dejado claro que este ser es un ser que habita en la oscuridad. Si usted pues, no nos cree y le parece que estamos hablando cosas que no son, pues, como digan, siga la página, siga con su vida. Espero que algún día lea realmente, no crea solamente ni en lo que nosotros decimos, ni en lo que dice un pastor, sino que usted mismo, hoy día el que no lee por sí mismo, no tiene ninguna justificación. El que no investiga por sí mismo no tiene ninguna justificación. No estamos en la época del siglo XVII o XVIII, donde solamente la iglesia era la que daba las órdenes y nadie podía leer la Biblia porque es que según ellos se volvía loco, etcétera. Estamos en una época donde nadie tiene excusa para no investigar. Entonces, espero que los que estén en busca realmente de la parcialidad, pues este mensaje lo tomen sin... Y la verdad, Daniel, nosotros no queremos ofender a nadie, sencillamente es como buscar, decirles, bueno, ya por muchos años nos ha contado una historia, ahora es tiempo de contar una historia real, una historia con análisis real, sin religiosidad y sin fanatismo. Bien amigos, lo dejamos en este punto. Gracias por su atención prestada en este video. Seguiremos hablando de otros temas más con respecto a la Biblia y también más adelante vamos a hablar no solamente de la Biblia, sino de otro tipo de creencias. Y Daniel, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Bien, recuerden que hemos hecho ya varios videos. Aquí les voy a dejar otro video de los que hemos hecho. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y los que quieran realmente escuchar la otra cara de la historia, pues entonces bienvenidos y estén atentos a los próximos videos. Nos vemos en próximos videos. Bueno.